Buenas tardes para todos. Buenas, profe. Buenas, profe. Buenas, profe. Bueno, les cuento. Voy a tratar de ser breve con la parte que quedó pendiente de escritura de artículos, porque sé que hay personas que están interesadas en que por lo menos tener una visión sobre el tema y no me gusta la sensación de que quede inconcluso. eh, y quiero que en la otra parte del tiempo lo utilicemos para hacer dos ejercicios con los que quiero que hagamos una especie como de, sí, es de integración de las estrategias vistas en el curso. Les voy a poner fragmentos para que ustedes hagan una revisión y para que vayan anotando como que, bueno, este texto, ¿cómo lo puedo diagnosticar que creo que tiene el texto y cómo podría mejorarse? Entonces, de acuerdo con lo que ustedes han visto, ya creo que pueden hacer más o menos esa revisión con un texto. Pensaba hacer algo un poco más exhaustivo, pero tuve un atraso en el vuelo de regreso y bueno, más o menos acabé de llegar, ni siquiera almorzado y, y no alcancé a hacer un ejercicio como más amplio, más extenso, pero creo que con algo corto, sencillo, podemos trabajar. ¿Listo? Entonces, como les dije, vamos a ver muy rápido el tema de escritura de artículos científicos que nos quedó pendiente. Como ustedes recuerdan, el martes profundizamos en la introducción. Me parece que estuvo bien haberlo hecho porque es una sección que prepara mucho a los lectores para lo que van a encontrar a lo largo del texto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la metodología. La metodología tiene que ver con el cómo de la investigación. Con la metodología, nosotros deberíamos permitir que un lector, cuando tenga las condiciones que nosotros tuvimos para nuestra investigación, pudiera obtener los mismos resultados, ¿cierto? Es lo que ustedes saben que se llama la replicabilidad de la investigación. Entonces, la descripción tiene que ser tan rigurosa como para permitir eso. Una persona al otro lado del mundo con unas condiciones similares debería ser capaz de replicar el estudio sin necesidad de llamarnos, Violeta, ¿cómo hicieron tal cosa? Entonces, tenemos que ser muy acuciosos en la cantidad de información que proporcionamos aquí porque tampoco podemos ser tan descriptivos. Cuando
se trata de un método eh, que ya es un protocolo conocido, cuando ya es algo que en este campo es conocido, simplemente se da la referencia y no se requiere pues explicar la metodología a detalle. Pero cuando es algo poco conocido o incluso cuando es un método que se creó con la investigación, sí necesitamos explicar con detalle, ¿sí? En algunos casos, como ustedes lo saben, investigación con humanos, con niños, animales, sí se dan los fundamentos éticos. En cuanto a los rasgos de la escritura, la información que se da en la metodología tiene que ser muy precisa porque pues no podemos describir el día a día, sino darle información muy precisa. Eh, Dependiendo si la revista lo permite, esta sección puede ir dividida en subtítulos, no los voy a mencionar porque están más adelantico. eh, el tipo de referencias que se utilizan en la metodología, a diferencia de lo que ocurre en la introducción y en la discusión, son libros. En los dos que acabo de mencionar suelen ser artículos, la bibliografía que se prefiere, pero en la metodología, pues la idea es que si aparecen referencias sean de manuales de investigación. Y manuales de investigación especializados, ¿no? Constantemente me encuentro con personas de nivel de maestría que referencian a Hernández Sampieri, que es un libro muy bueno, recomendado, etcétera, pero para un nivel diferente al de un escrito que se producido por investigadores. Mm, y la redacción se debe hacer en pasado. Este es un error muy frecuente que sucede cuando las personas cometen el error de copiar y pegar sin revisar el proyecto de investigación. Entonces, el proyecto de investigación, por supuesto que tiene los verbos en futuro. Se realizará, se entrevistarán, se medirá y en el artículo copian y pegan exactamente lo que estaba en futuro en un proyecto. Entonces, cuidado ahí. Esta sección tiene más o menos como estos subtítulos, o si no lo lleva como subtítulos, comprendería estas secciones dedicándole un párrafo a cada una cuando no se divide. Primero es el diseño metodológico, que muestra cuál es la ruta metodológica elegida. No voy a hablar de esto, pero ya sabemos que el diseño es cualitativo, es cuantitativo, pues eso no dice nada. Este es un estudio cualitativo, este es un estudio, no dice nada. Esto se tiene que describir a más detalle. Luego viene el entorno o el lugar, entonces, ¿dónde se hizo el estudio? En algunos casos, este es un factor determinante, como en estudios cualitativos, donde se hace en una comunidad, donde se hace en un entorno geográfico donde se cultivaron tales plantas. Entonces, aquí importa la temperatura, la ubicación incluso con coordenadas, sí, o que sea un estudio hecho en una escuela, entonces pues hay que explicar la realidad de la escuela, ¿sí? Luego viene el procedimiento. El procedimiento es una narración cronológica de lo que se hizo en el estudio. Eh, Sucinta, pero tiene que ser en orden cronológico. Viene los materiales que se utilizaron o si fueron con personas,
describir un poco la población con la que se hizo el estudio. La parte de la recolección, entonces, cuáles son las técnicas, tratamientos, mediciones, ecuaciones, bueno, ¿con qué se recogieron los datos? ¿A través de qué instrumentos, a través de qué herramientas, a través de qué aparatos, de qué técnicas se obtuvieron los datos? Y una parte que suele ser un error en muchos artículos es que omiten mencionar el análisis. ¿Qué va a pasar con esos datos? Entonces, simplemente se hace un salto desde, se obtuvieron los datos así, así, y se dan los resultados. Venga, cuénteme qué hay en la mitad de que obtengo los datos y obtengo los resultados. Dígame qué pasó en la mitad para llegar con estos datos a estos resultados. Entonces, a través de qué software, a través de qué. ¿Sí? Si se hizo una matriz de datos, y cómo salieron categorías, qué pasó allí. Bien. mm, Aquí quiero presentar las dos diferencias que encontramos en ciencias experimentales y en ciencias sociales humanas cuando hablamos de, de metodología. Fíjense ustedes que el diseño está presente únicamente en las ciencias sociales y humanas. eh, Acá está la descripción de las muestras, datos, corpus, fuentes. Miren que esto implica como un mayor detalle. Está la descripción del proceso, cuáles fueron las fases que tuvo el estudio, la descripción de los instrumentos y técnicas de recolección y los instrumentos y técnicas de análisis y si hay aspectos éticos de la investigación. Mientras que en las ciencias experimentales esto suele ser un poco más breve, de hecho es un apartado en extensión más breve, y están los materiales, los equipos, los procedimientos y los análisis estadísticos que se llevaron a cabo. Muchos autores coinciden en señalar que las ciencias, o sea, que esta diferencia se da porque las ciencias sociales y humanas por mucho tiempo han sido como las parientes pobres en investigación y tienen que demostrar aún más el doble de que vean, nosotros sí valemos, nosotros sí también somos ciencia y por eso se exige más. Justamente por eso la publicación es más, yo no sé si decir difícil, pero no tengo mente ahora para pensar otra palabra, pero sí, es un poco más complicada la publicación. Los errores más frecuentes que podemos encontrar en el apartado de metodología es presentar los elementos en forma de listado. Eh, se, se visitó la escuela tal, se hicieron tantas entrevistas, se hicieron tantas encuestas, tantos registros de yo no sé qué, y entonces es como una receta de cocina, ¿sí? Y no hay un desarrollo, no hay una narración, una descripción en párrafos. Presentar de forma desordenada el procedimiento, sobre todo desordenada cronológicamente. Recuerdan que les dije en la parte de procedimiento, esto tiene que ser en orden cronológico. Otro error, detallar métodos comunes o métodos que son ampliamente conocidos. Los únicos que se tienen que detallar son métodos que son poco conocidos o nuevos. Mm, y incluso si el método es poco conocido, por supuesto que yo tengo que dar referencias bibliográficas para, ok, vaya y profundice acá porque aquí yo no tengo tiempo de detallarle todo. Describir con detalle procesos estandarizados en ciencias experimentales
Y en los aspectos éticos también ese es un error que he encontrado, no respetar la privacidad y confidencialidad de los datos en estudios que incluyen sujetos e instituciones. Alguna vez leí un estudio que tenía que ver con personas reinsertadas y no había confidencialidad de los informantes. Y yo decía, Dios mío, esto llega a manos equivocadas y estas personas quedan sentenciadas. Entonces, es un aspecto de verdad que hay que prestarle atención. Vamos ahora también rapidito al apartado de resultados. A mí me gusta llamar los resultados la traducción de los datos. Es decir, tengo toda esta información y de qué manera la presento, que mis lectores puedan entender qué se obtuvo de todo esto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros escribimos un artículo, tenemos que hacer una traducción para que los lectores accedan a esa información. Entonces, ¿para qué redactamos los resultados? Para presentar los datos que constituyen un nuevo conocimiento, o sea, para presentar el aporte de mi investigación. Muy importante es que los resultados no se presentan como que, ay, aquí están los resultados, sino que tienen que ver con categorías. Tiene que haber un orden y ese orden tiene que ser transparente, tiene que ser muy evidente para el lector en qué orden y por qué razón primero va este resultado, después va este y después va este. ¿Ok? Am, Incluso estas categorías, o sea, si son categorías que emergen en el análisis, pues eso va en metodología. Y en el párrafo de introducción a los resultados, yo debería decir, en primer lugar se presentará tal cosa, luego tal y luego tal, para que quede claro por qué razón van primero estos resultados y no esto, y no fue porque yo encontré primero esto y se me dio por hablar primero de esto. En ciencias experimentales, los hechos suelen ir separados de las interpretaciones. Las interpretaciones van en la discusión. En las ciencias sociales y humanas, los resultados se pueden ir interpretando a medida que se van presentando, pero hay que ver qué dice la revista. Si la revista dice que eso está correcto, que eso se puede hacer, lo hacemos, ¿sí? Muy bien. Mm, ¿cómo armamos estos resultados? Porque suele ser algo que muchas veces el lector se puede confundir porque no entiende por qué los resultados aparecen de esta forma, en este orden. Entonces, puedo presentarlo, por ejemplo, en conexión con otros apartados. Entonces, los objetivos específicos de mi estudio fueron A, B y C. Entonces, yo presento los resultados de A, los resultados de B y los resultados de C, ¿sí? Obviamente, o sea, si este artículo va a dar cuenta de toda la investigación. Si es así, esto es válido, como por ejemplo cuando las personas publican artículos derivados de sus tesis de maestría. Es completamente válido que los resultados aparezcan porque están dando cuenta de los objetivos específicos, dependiendo de los objetivos, y estaría bien. También porque en la metodología, por ejemplo, se establecieron tales categorías. Entonces, los resultados se presentan por categorías. Eh, Así presenté yo los resultados de mi tesis doctoral. Yo saqué 3 categorías, macro categorías, y los resultados se presentaban por categorías y ahí estaba.
Ah, también podrían presentarse eh, los resultados por orden de importancia. Entonces, primero va el resultado más significativo, luego otros y dejamos de último unos que nos parecen interesantes y que no necesariamente a todos los lectores les van a parecer tan interesantes como los primeros. Bien. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a armar los resultados? ¿Listo? En primer lugar, conecto ese resultado con la sección correspondiente, con objetivo, con metodología, o sea, ¿dónde se mencionó que se iban a hacer esos grupos de discusión? Entonces, si eso se mencionó en la metodología, lo conecto por allá y tal. Luego, ¿qué se encontró, para dar el ejemplo, en ese grupo de discusión? ¿Qué se encontró y qué no? Lo voy narrando y me valgo de para textos como cuadros, como gráficas, etcétera. Y en los resultados, pues tengo que defender esa validez de mis datos. Los resultados tienen que tener relación directa con los objetivos mencionados en el artículo. Recuerden que no siempre el artículo da cuenta de toda la investigación, entonces tiene que dar cuenta de los objetivos o del objetivo que planteé en la introducción. Tienen que seguir una secuencia lógica, insisto, que debe ser transparente para el lector. Deben cuantificarse con las medidas adecuadas. Algunas revistas detallan esto, sobre todo en psicología, lo he visto, que si va la parte decimal con uno, con dos o hasta con tres decimales, bueno. Entonces, ¿cómo lo voy a cuantificar? Ser muy precisos con el uso de términos técnicos porque este no es el espacio para dar definiciones ni para poner notas al pie con una definición de algo, no. Mostrar tablas y gráficas cuando ayuden a la explicación. También los resultados se obtuvieron y ahora doy cuenta, por eso van en pasado, ¿sí? Y estos resultados van a ser mi soporte para la discusión o para las conclusiones. O sea, nada de lo que esté en los resultados puede provenir de algo que no haya aparecido en la metodología o en los objetivos. O sea, todos los resultados tuvieron que haber sido mencionados, referidos de alguna manera o anticipados, es la palabra correcta, anticipados de alguna manera en la metodología y en el objetivo. Y lo mismo en las conclusiones, todo lo que aparezca en la discusión o en las conclusiones se debió prever en las conclusiones. Ok, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Evitar sobredimensionar los datos, entonces presentarlos de manera muy objetiva. Esos resultados son muy importantes, son muy significativos, son muy relevantes, ¿sí? Y como, sí, sobredimensionar los datos. Eh, si los resultados son importantes, o sea, si es un hallazgo eh, que de verdad nos voló la cabeza mientras hacíamos la investigación, explicar por qué esto es tan importante. Porque los estudios que se habían hecho antes se hicieron hasta 1990, cuando la temperatura de la Tierra estaba en promedio en tantos, y hoy en 2025 la temperatura de la Tierra está en tanto. Entonces, esto es relevante porque tal, o sea, si es algo así, explicar por qué. Si utilizamos hipótesis, pues los resultados van obviamente a responder las hipótesis. Y en los resultados deberíamos mencionar todos los resultados inesperados, todo lo que no fue tan chévere. Y cuando uno es evaluador de un artículo, espera encontrar eso, espera encontrar
los resultados inesperados, espera encontrar las cosas que no salieron tan bien como esperaba. Ok, entonces en cuanto a datos metatextuales, las tablas y figuras, las utilizamos sí, solo si son para sintetizar y organizar nuestros datos. A veces se utilizan y uno dice, pero pues si eso ya está dicho en el párrafo, ¿para qué la tabla? Entonces, los preferimos para presentar resultados que sean muy complejos o que tengan muchas variaciones, ¿sí? Mm, no todo tiene que presentarse en tablas y figuras. Como les decía, hay cosas que perfectamente van en la narración, en el párrafo, y queda muy bien porque es un resultado muy preciso. El tanto por ciento fueron hombres, el tanto por ciento fueron mujeres. Para eso no es necesario hacer una torta que diga hombres tanto por ciento, pues eso va en medio renglón y ya está. Bien, en cuanto a las tablas, estoy aquí presentando solo norma Zapa, omití otras cosas por tiempo. Las tablas se organizan, sabemos siempre, en columnas y filas y que en norma Zapa se omiten las líneas que dividen las columnas. Pueden aparecer tanto datos numéricos como datos textuales. Tienen que etiquetarse con el número y con el título. ¿Sí? El título en cursiva, o sea, todo esto así nos parezca una bobada, pero se entiende, pero pues le puse el número, o sea, son normas que hay que cumplir y punto. Eso lo sabemos. Mm, Ahora, el hecho de que esta tabla me recoja muchos datos no quiere decir los resultados de, yo qué sé, de la medición de tal cosa están en la tabla uno. No, o sea, tengo que explicar un poco, por lo menos, si el resultado más importante está variable uno, variable 2, entonces en la variable uno tal, en la variable 2 sí, o sea, los resultados están en la tabla tal y me refiero al dato más importante, la medida más alta que se obtuvo y ya está, las demás quedarían allí. O sea, tengo que mencionar explícitamente lo que contiene la tabla y no dejar una tabla por ahí bailando suelta en el artículo, no, siempre tengo que narrar un poco de qué se trata la tabla. Mm, las figuras, ya sabemos también, llevan una numeración y un título, ¿sí? Aquí va con negrita, el título también va con cursiva acá. Estos gráficos preferiblemente los utilizamos para sintetizar datos que no se puedan presentar en tablas o que sea mucho más comprensible utilizar una información gráfica para presentar esos resultados. Eh, Cada disciplina suele tener formatos de gráficos preferidos, digámoslo así. Entonces, unos presentan más gráficos de barra, otros más que histogramas, otros presentan estos de los puntos, que para otras disciplinas estas gráficas de puntos son incomprensibles. Eh, Algunas, por ejemplo, en medicina es más que válido que aparezcan fotografías, ¿cierto? En imágenes diagnósticas. Bueno, esto va a depender de la disciplina, cuáles son los formatos, sí, preferidos. Errores frecuentes en los resultados.
que los resultados se confundan con la discusión y que aparezca discusión tanto en los resultados como en la discusión. Entonces, no, no debería ser así. Que los objetivos no tengan que ver, perdón, que los resultados no tengan que ver con los objetivos. Y esto ocurre porque, como les decía, muchas veces los artículos son de solo una parte del estudio. Y, y sí, aquí en los objetivos menciono el objetivo uno como el objetivo de esta investigación, el objetivo específico uno, pero en los resultados se me escapan cosas o triangulo con resultados que se obtuvieron en otra cosa y el lector queda como que, venga, pero ese resultado, ¿por qué habla de tal cosa si no me ha dicho esto? ¿Sí? O un error frecuente también es repetir información de la metodología. Generalmente la información que se repite tiene que ver con la obtención de datos, con las mediciones, incluso con el análisis de datos. Mm, narrar una tabla o narrar una gráfica, o sea, un párrafo larguísimo narrando toda una tabla o narrando toda una gráfica. Entonces, se puede ver que se encontró tal, en tal cosa se encontró tal, o sea, ¿para qué pongo la tabla si la voy a narrar? Entonces, elijo una de las dos formas. Mm, que las tablas y las figuras aparezcan ahí sueltas, pero que en la narración eso no se mencionó y queda uno como que, venga, ¿y esa gráfica qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Entonces tengo que escarbar y escarbar en el texto a ver si eso se relaciona con algo. Que no se etiqueten de forma adecuada las figuras y las tablas, como cuando las copiamos y las pegamos, por ejemplo, del informe de un proyecto de investigación. Presentar resultados que no pueden haberse hallado a partir de los métodos descritos en el texto, como les decía, como cuando el artículo es de solo una parte de la investigación. Bien, am, les voy a pedir que me den un minuto, porque como les dije, llegué tarde. Ay, espérenme, antes de hablar de la discusión, es que esto no me deja, me toca dejar de compartir. No tengo el cargador aquí y necesito. Bien, aquí estoy otra vez. Vamos a seguir compartiendo. Listo. Entonces, hablemos de la discusión y luego un poquito de preliminares. La discusión, yo la llamo el broche de oro del artículo porque para mí eso es la discusión. Es la mejor manera de cerrar un artículo, es la mejor manera de darle valor a nuestros resultados. eh, y a veces un artículo muy, sí, muy bueno, muy potente metodológicamente, con unos resultados muy
impresionantes se va al traste por una discusión paupérrima que no le hace justicia al artículo, o lo contrario, un, un artículo que muestra, pues sí, una investigación buena, pero en la discusión uno dice, no friegues, esto fue así. ¡Ah! ¿Cómo así? O sea, la discusión salva un artículo muchas veces. Entonces, lamentablemente se suele dejar de último como a la carrera, y yo de verdad les recomiendo que no lo hagan, que cuando vayan a escribir esto no le den menos importancia porque la tiene toda. La discusión analiza, evalúa y explica el significado de los resultados. Bien, entonces, como ven, su relevancia es bastante importante en investigación, porque es darle significado, darle valor a estos resultados. Aquí la intención es interpretar, es darle un significado a los resultados, pero no la interpretación que a mí me parezca, no, estos resultados han partido en dos la historia de la humanidad, no, o sea, a la luz del marco conceptual y a la luz de los antecedentes, de los trabajos anteriores, es que yo hago mi discusión. Entonces, la relevancia de esa discusión es que, ok, ¿se acuerdan lo del modelo CARS? Habíamos dicho que había un vacío de investigación. Aquí en la discusión yo justifico si de verdad estoy llenando o no este vacío de investigación. Aquí es cuando yo me gano ese lugar en mi discusión. Se discute la coherencia y las contradicciones de los datos obtenidos. ¿Qué tan coherente es con estudios anteriores? ¿Qué tanto contradice a los estudios anteriores? ¿Sí? Se Se quedó congelada. Se congeló, profe. Está congelada y por aquí el aguacero nos acaba.
qué pena con ustedes. Tranquila, profe. Parece que, parece que quedé hablando sola y esto se desconectó. Eh, sí, no sé, no sé ni qué pasó porque aquí no se ha ido la energía. No sé qué pasó realmente. ¿Me pueden decir hasta dónde me escucharon? Estábamos en la discusión. Que la ¿Alguien? discusión era como lo más importante, o sea, no podíamos como dejar relegarla como, como lo último, sino que termina siendo como lo más importante ahí. Por ahí quedó más o menos. Ok, ok, gracias. Profe, iba en la parte en que usted no ha almorzado. La metodología que usted no ha podido almorzar. Mándenme alguito a domicilio. Bueno, ok. Estábamos por aquí en la discusión. Vamos a ver. Mm, ok. Bueno, brevemente voy con esta. En la discusión, yo tengo que tener un diálogo con lo que presenté en la introducción. En la introducción yo presenté marco teórico y presenté antecedentes. Luego la discusión se tiene que hacer con relación a esos antecedentes y con relación a ese marco teórico. Entonces, ¿de qué manera yo demuestro que estoy ocupando ese nicho que había declarado que yo iba a ocupar según lo que vimos en el modelo CARS? Que revisaba antecedentes, establecía como el territorio, decía, aquí falta algo y este algo lo vengo a llenar yo. Entonces eso lo hago discutiendo con esos autores que han investigado previamente y que han teorizado sobre el tema. Se discute la coherencia y las contradicciones con ese marco teórico y con esos resultados y también con mis propios datos. Hablo de las limitaciones. Esta es la parte para yo hablar de mis contribuciones y de las implicaciones que tiene este estudio. Es aquí y solo aquí donde lo hacemos. También este es el apartado donde nosotros abrimos nuevas puertas para futuros estudios. Entonces, más o menos es plantear, nosotros llegamos hasta aquí, pero de aquí en adelante se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Sobre todo los estudiantes de maestrías, doctorado, ¿sí? Investigadores en formación o incluso de pregrado, deberían ver estos apartados de discusión como la mina de opciones de investigación. O sea, como que si a mí me interesa tal cosa, voy y miro tal estudio y le presto mucha atención a la discusión porque allí el autor o los autores me dejaron claro el camino, métase por aquí, métase por aquí. Entonces, eso lo debemos hacer de manera explícita. Vean, si algo les puede servir de esto que estoy explicando a la carrera, sería tomarle fotos a esta diapositiva, porque aquí están todos los insumos para construir una discusión. O sea, como que qué pongo y muchas veces de verdad cuando yo leo las discusiones, cuando estoy evaluando artículos, es como que esto de verdad fue como que, ay, ¿y qué más? Y sí, más o menos como esa gente que llama por teléfono y ve, ¿y qué más? ¿Y qué me cuentas? Y qué, o sea, no, cuando nosotros no queremos hacer eso, sino una justificación que valga la pena, respondan estas preguntas, armen esto bien, denle las referencias, las citas que se necesita y tienen una buena discusión. Bien. Mm, en algunos casos, en la discusión se incluyen algunas sugerencias. Esto es recomendado
Entonces, si nosotros vamos a dar sugerencias, este sería el apartado. Ahora, para la discusión en términos de redacción, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta? Si yo tengo una hipótesis, comienzo con la respuesta de la hipótesis. Si me hice una pregunta de investigación, comienzo respondiendo la pregunta de investigación. Si planteo un objetivo, comienzo hablando en términos del objetivo. Recuerden la regla que les he dado, lo más importante siempre va de primero. Y luego, pues ya vienen las evidencias, las pruebas de eso. La discusión se escribe en presente. Se escribe en pasado cuando yo hablo de las limitaciones del estudio. No se pudo realizar tal parte porque vino una pandemia mundial y pues, ¿qué hacemos? No se pudo. Entonces, solo como en esos casos aparecería el pasado y, por ejemplo, si yo hablo de unas implicaciones que tengan que ver con políticas, por esto es necesario que se formulen políticas del Estado para tal cosa y esto asegurará tal cosa, ¿sí? O sea, pero el tiempo de esto es presente. Futuro y pasado son excepciones a la regla. Ya les dije hablar de las limitaciones o resultados anómalos. Si es posible, puedo teorizar, pero si mis resultados me permiten teorizar, no teorizar por teorizar, porque eso se llama divagar. Evitar sacar más conclusiones, pues eso no. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Ay, Dios mío, esto a mí me da, yo no sé ni qué cuando lo encuentro y qué triste que sea frecuente, que la gente vuelve y hable de los resultados. Se encontró, el principal hallazgo fue que tal, tal, ya lo dijiste en los resultados, ahora háblame de las implicaciones de eso, pero no me vuelva a repetir los resultados. Eh, Hacer generalizaciones. Entonces, yo qué sé, si los hombres si la muestra de este estudio encontró que el tanto por ciento de los hombres tienen conductas o pensamientos machistas, entonces no necesariamente yo puedo generalizar y decir que ese mismo porcentaje o sea, por más que sea una muestra representativa, no necesariamente puedo generalizar. Entonces, si vamos a generalizar, tenemos que saber si tenemos evidencias suficientes. Otro error frecuente es que en la discusión aparecen unos referentes, aparecen, sí, unas citas, y las citas de la introducción no aparecen en ninguna parte. Entonces uno dice, pero ¿para qué me puso esto en la introducción si esto no iba a aparecer en la discusión y en la discusión va a discutir con otros autores? Redactar de manera confusa, eso es para todo, aplica para todo. Y que no se mencionen los resultados negativos también es un error. A veces hay revistas que piden que las conclusiones vayan aparte de la discusión. Si ese es el caso, que incluimos en las conclusiones las aplicaciones que tienen los resultados, esto para qué sirve o para qué podría servir, nuevos caminos para futuras investigaciones, lo mencioné antes, las implicaciones del estudio y recomendaciones o sugerencias que pueda hacer. Hay dos apartados finales. Uno es el de las referencias, como les digo, datos completos de las fuentes, el estilo de citación absolutamente riguroso requerido en la revista. Y ojo, si usamos Mendeley, Sotero y demás, aún así revisemos, porque a veces no están completos los metadatos
que Mendeley o que el programa toma, y de todas maneras vale la pena verificar que las referencias estén completas o estén bien. Los anexos es una información adicional que consideremos que es relevante. Puede ser a veces información solicitada por los lectores, los evaluadores de la revista, que dicen, vale la pena conocer el cuestionario que se aplicó, vale la pena tener la matriz de no sé qué. Entonces, a veces, pero no siempre, un anexo debe ir, sino sobre todo si lo solicitan o si nosotros sometemos a consideración y lo enviamos y ya si dicen este anexo no es tan significativo para la revista. Los errores, pues incluir referencias no citadas en el texto solo para ver que yo leí mucho, no incluir referencias citadas en el texto, lo contrario, o sea, para evitar esto, como les digo, yo hago una sola revisión de citas y referencias, imprimo las referencias y voy leyendo con resaltador en mano y voy marcando cita y marcando referencia para ver que ya todo esté ok. Que no sigamos estrictamente el estilo de citación porque, ay, es porque yo no sé usar bien, es que yo me sé, es la versión anterior de APA y no la última, o sea, no. Que se incluyan anexos no mencionados o incluir un corpus como anexo, no, eso nunca va a ser un anexo. Bien, este es una síntesis de las 4 secciones que acabamos de ver con unas clavecitas de redacción. En la introducción, su función es presentar el problema y justificar el estudio. Se escribe en presente y pasado y sí lleva muchas citas, sobre todo de antecedentes. En la metodología, su función es explicar cómo se hizo la investigación, se redacta en pasado, no lleva citas, salvo que sean referencias metodológicas y como les dije, se citan libros. En los resultados, la función es presentar nuestros hallazgos de forma objetiva, también se redacta en pasado, no lleva citas. En la discusión, la intención es interpretar mis resultados, pero en relación con la literatura que mencioné en la introducción. Va en presente y como les digo, alguna excepción como para que aparezca algo en pasado cuando me refiero a resultados anómalos y cosas así, pero primordialmente en presente. Y por supuesto, las citas son para comparar con los antecedentes que mencioné en la introducción. Bien, un poquito preliminares, esto es lo último. Aquí a esto me refiero con preliminares, el título, los autores, el resumen o abstract y las palabras clave. Entonces, rapidito, el título conciso, pero que me dé una idea de qué se trata. Del hecho, no puedo, estudio de caso, o sea, no puedo poner algo así. Idealmente, un buen título debería tener menos de 15 palabras. O sea, estos títulos, ya, incluso ya las revistas también definen, el título debe ser de una extensión no mayor a tantas palabras. El número 15 lo dan con bastante regularidad. Debe anunciar el tema del artículo. Yo recomiendo que al muchachito lo bauticemos cuando ya nazca, pues, y ya le veamos la cabeza, los piecitos, si tiene completo los deditos, ahí sí lo bauticemos. Y si en la barriguita, mientras lo concebíamos y mientras estábamos embarazados del artículo, teníamos en mente que lo íbamos a llamar Violetico,
De todos modos, al final yo reviso si, ¿será que este sí tiene cara de violetico o más bien le cambio el nombre, ¿sí? No se casen con un nombre de entrada, revísenlo. O sea, está bien si lo quieren poner de inicio, pero al final revísenlo. Yo siempre recomiendo escribir al menos 3 títulos diferentes para ver cuál me suena más al muchachito que finalmente nació cuando ya está completico. Yo recomiendo 3, 5, incluso hoy en día uno le puede decir a ChatGPT, este es el abstract, no sé qué, recomiéndame 10 nombres para este artículo, no sé, para escoger el mejor. Evitar el uso excesivo de preposiciones y artículos, pero tampoco pues en lenguaje telegráfico. Y los subtítulos no siempre es una opción buena. Los errores frecuentes es que muy corto o muy extenso, ¿sí? Que no explique el tema del artículo, por ejemplo, si escritura digital, pero ¿qué de la escritura digital voy a decir? Estudios sobre, no sé qué sí, o sea, cuando lo alargamos con palabras innecesarias, el título, bueno, que me dé cuenta, pero que sea muy preciso. Ah, ok, en la sintaxis, el orden de los elementos suele ser el principal problema de los títulos. Entonces, ojo con los gerundios que ya sabemos, o sea, gerundios no por Dios para un título. Eh, Esto del a través de, mediante tal, ok, o sea, deberíamos estar muy seguros de eso. En el vocabulario, evitar palabras que tengan un significado por fuera de nuestro campo de acción, por decir, yo qué sé, la raíz, pues la raíz ya sabemos que puede ser cuadrada, puede ser la raíz de la planta, puede ser o sea, que la palabra no sea muy polisémica porque esto es complicado, sobre todo para las indexaciones, para las bases de datos. Bueno, con los autores no voy a decir mucho aquí. Eh, los autores solamente deben ser quienes contribuyeron a la escritura del artículo, ¿sí? Son las personas que hicieron una contribución intelectual del artículo. Yo sé, esto pasa en todas las instituciones que se mueven otros intereses para que ciertas personas aparezcan como autores del artículo sin haberlo escrito. Esa es tristemente la realidad, pero no debería ser así. Eh, los autores son las personas que conciben el proyecto o que hicieron el análisis de los resultados o que elaboraron la discusión. Sí, no necesariamente sabemos que en grupos de investigación esto lo dividimos y está bien, pero que todo el mundo haya participado al menos leyendo y aportando a las partes que hayan escrito otras personas, es decir, que contribuyan a la redacción del artículo. Si alguien colaboró, si el decano colaboró, pues perdón que aquí hay varios, si colaboró el asistente de investigación, o sea, para eso hay agradecimientos y eso está bien que uno se tome un parrafito para agradecer, pero no necesariamente todo el mundo tiene que aparecer como autores. No voy a hablar del orden de aparición porque ya esos son terrenos más álgidos. ¿Qué tipos de autoría podemos tener? Autoría múltiple cuando son varios autores que se involucraron directamente en la construcción del artículo. Está la autoría, o sea, esto es el famoso et al, ¿no? Esa es la autoría corporativa cuando son investigaciones multicéntricas. Entonces, el centro de investigación tal
es el que coordina y aparecen, ya es la universidad tal, la universidad tal y la universidad tal. O sea, aquí la autoría es corporativa y no aparecen autores personales. Los autores personales aparecen a pie de página, pues en la primera parte. A veces los autores, bueno, dentro de las instituciones, los autores tienen que incluir el nombre de la institución porque obviamente es quien patrocina que ese investigador haya hecho parte, así sea con el tiempo de dedicación sí, que se le otorgó a ese estudio. Bien. El tema de las firmas, acostumbrémonos a que siempre firmemos de la misma manera. Si vamos a utilizar un apellido, siempre la firma va a ser con un apellido. Si vamos a utilizar dos apellidos, siempre va a ser dos apellidos. Si vamos a utilizar los dos nombres, siempre debería ser los dos nombres. Y en este fue que se me olvidó poner mi segundo nombre. No, o sea, debería ser así para que los buscadores siempre nos encuentren de la manera como aparecemos. Yo siempre firmo Molina Natera, ¿sí? Mm, Cuando son dos apellidos, como en el caso mío, que yo pongo el apellido de mi papá y el de mi mamá, la recomendación es que hagamos el enlace con el guión, porque si nos van a citar en Estados Unidos, por ejemplo, allí nuestro apellido paterno para